Consumo bajo de solutos e hiponatremia. La hiponatremia surge en ocasiones en personas que ingieren cantidades muy bajas de solutos con los alimentos. De manera clásica, esto se observa en alcohólicos cuyo único nutrimento es la cerveza, de lo que se ha derivado la etiqueta diagnóstica de potomanía por cerveza. La cerveza tiene muy poca cantidad de proteína y sal y contiene solo 1 a 12 mg de sodio. El síndrome se ha descrito también en sujetos no alcohólicos con restricción importante de la ingestión de solutos por someterse a dietas con restricción de nutrimentos, como las vegetarianas extremas. En general, el cuadro inicial en sujetos con hiponatremia causada por el consumo bajo de solutos incluye osmolalidad muy baja en orina, de menos 100 a 200 mOs/kg de peso, con una concentración urinaria de NA de menos 10 a 20 mM. La anomalía fundamental es la ingestión insuficiente de solutos en los alimentos. La menor excreción urinaria de solutos limita la excreción de agua, al grado que después de una polidipsia relativamente pequeña surge hiponatremia. No se han señalado niveles de AVP en individuos con potomanía por cerveza, pero se espera que queden suprimidos o puedan suprimirse rápidamente con la hidratación con solución salina. Ello concuerda con la corrección franca y rápida de la concentración plasmática de NA que puede observarse con la hidratación a base de soluciones salinas. La reanudación de la alimentación normal o la hidratación con solución salina corregirán el déficit causal de la excreción urinaria de solutos, de tal forma que los individuos con potomanía por cerveza suelen corregir su concentración plasmática de NA muy poco después de ser hospitalizados. Manifestaciones clínicas de la hiponatremia. La hiponatremia induce turgencia celular generalizada, consecuencia del desplazamiento de agua en el sentido del gradiente osmótico, del SF hipotónico al ICF. Las manifestaciones de la hiponatremia son predominantemente neurológicas, lo que refleja la aparición de edema cerebral dentro del cráneo rígido. La respuesta neurológica inicial a la hiponatremia aguda es un incremento de la presión intersticial, lo que ocasiona derivación de SF y sus solutos y el paso de ellos del espacio intersticial al líquido cefalorraquídeo, para después llegar a la circulación general. Lo anterior se acompaña de la salida de los principales iones intracelulares de las neuronas cerebrales, que son el de NA, DK e IC1. Aparece encefalopatía hiponatrémica aguda cuando estos mecanismos de regulación volumétrica son rebasados por la disminución rápida de la tonicidad, lo cual culmina en edema cerebral agudo. Las primeras manifestaciones son náusea, cefalea y vómito. Sin embargo, pueden surgir complicaciones graves a muy corto plazo, como actividad convulsiva, hernia del tronco del encéfalo, coma y muerte. Una complicación gravísima de la hiponatremia aguda es la insuficiencia respiratoria normocápnica o hipercápnica. La hipoxemia acompañante puede agravar el daño neurológico. La insuficiencia respiratoria normocápnica en este contexto por lo regular proviene del edema pulmonar neurógeno no cardiógeno con cifras normales de presión capilar pulmonar de enclavamiento. La hiponatremia sintomática aguda es una urgencia médica que surge en diversas situaciones específicas. Las mujeres, en particular antes de la menopausia, tienen mucho más probabilidades que los varones de padecer encefalopatía y secuelas neurológicas graves. La hiponatremia aguda a menudo tiene un componente iatrógeno, por ejemplo, cuando se administran soluciones 4 hipotónicas a pacientes posoperados con incremento de la AVP circulante. La hiponatremia relacionada con el ejercicio, un problema clínico importante en los maratones y en otros deportes de resistencia. También se ha relacionado con incremento no osmótico de la AVP circulante y consumo excesivo de agua libre. Las drogas recreativas Mali y éxtasis, que contienen el mismo ingrediente activo, MDMA, 4-metilenedioximetilanfetamina, causan una inducción rápida y potente del mecanismo de la sed y de AVP, lo que ocasiona hiponatremia aguda grave. La hiponatremia crónica persistente hace que salgan de las neuronas cerebrales osmolitos orgánicos, creatina, betaína, glutamato, mioinositol y taurina. Dicha respuesta disminuye la osmolalidad intracelular y el gradiente osmótico y favorece la penetración de agua. Esta disminución del nivel de osmolitos intracelulares se completa en gran medida en 48H, lapso que define clínicamente a la hiponatremia crónica. Dicha definición cronológica asume importancia considerable en el tratamiento de la hiponatremia. Véase adelante. La respuesta celular a la hiponatremia crónica no protege del todo a los enfermos de la aparición de síntomas que incluyen a veces vómito, náusea, confusión y convulsiones.
por lo común cuando la concentración plasmática de sodio es 125 mm. Incluso individuos que en opinión del médico no tienen síntomas, pueden manifestar defectos sutiles en la marcha y cognitivos, que se revierten cuando se corrige la hiponatremia. Hay que destacar que la hiponatremia asintomática crónica agrava el peligro de caídas. La hiponatremia crónica también incrementa el riesgo de fracturas óseas, por la disminución neurológica acompañante y por el descenso de la densidad ósea vinculada con la hiponatremia. Por tanto, debe intentarse corregir la concentración plasmática de sodio en pacientes con hiponatremia crónica, incluso en ausencia de síntomas evidentes. Véase tratamiento de la hiponatremia, adelante. El tratamiento de la hiponatremia crónica es muy complicado por la asimetría de la respuesta celular a la corrección de la concentración plasmática de NAI. De manera específica, se atenúa y retrasa la reacumulación de los osmolitos orgánicos en las neuronas cerebrales, a medida que aumenta la osmolalidad después de corregir la hiponatremia, que en ocasiones culmina en la pérdida degenerativa de oligodendrocitos y un síndrome desmielinizante osmótico, ODS, Osmotic Demyelination Syndrome. La corrección demasiado rápida de la hiponatremia, 8-0 mm en 24 horas o 18 mm en 48 h, también se acompaña de pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, con lo cual penetran mediadores inmunitarios que pueden contribuir a la desmielinización. De manera clásica, las lesiones de ODS afectan la protuberancia, estructura en que es particularmente pronunciado el retraso en la reacumulación de osmolitos osmóticos. En términos clínicos, los individuos con mielinólisis pontina central pueden acudir al médico 1 o más días después de la corrección excesiva de la hiponatremia, con paraparesias o cuadriparesias, disfagia, disartria, diplopía, un síndrome de deseferenciación o con pérdida de la conciencia. En ODS también pueden estar afectadas otras regiones del encéfalo, muy a menudo junto con lesiones de la protuberancia, pero a veces en forma independiente. En orden de frecuencia pueden aparecer las lesiones de la mielinólisis extraprotuberancial en el cerebelo, el cuerpo geniculado lateral, el tálamo, el putamen y la corteza o la subcorteza cerebral. Por eso, el cuadro inicial de ODS varía con la extensión y la localización de la mielinólisis extraprotuberancial con la aparición notificada de ataxia, mutismo, parkinsonismo, distonía y catatonía. El ODS puede ser menor o no aparecer si después de la corrección demasiado rápida se disminuye de nuevo la concentración plasmática de NAI. Véase tratamiento de la hiponatremia, adelante. A pesar de ello, incluso con la corrección apropiadamente lenta puede surgir ODS, sobre todo en individuos que tienen otros factores de riesgo más, como alcoholismo, desnutrición, hipopotasemia e hígado trasplantado. Valoración diagnóstica de la hiponatremia. Esta debe orientarse a la causa primaria y en este sentido son decisivos los antecedentes detallados de consumo de fármacos y drogas. En la técnica diagnóstica clásica para esclarecer la hiponatremia es indispensable valorar el estado volumétrico, por medios clínicos cuidadosos. El problema suele ser multifactorial, en particular si es grave. En la valoración clínica deben incorporarse todas las posibles causas del exceso de AVP circulante, como estado volumétrico, fármacos o drogas y la presencia de náusea, dolor o ambos. También pueden ser convenientes los estudios radiológicos para valorar si los pacientes tienen una causa pulmonar o neurológica de la hiponatremia. En las radiografías de tórax como método de detección tal vez no se observe un carcinoma microcítico del pulmón, en individuos con riesgo alto de tener dicho tumor, como los que han sido fumadores. Habrá que pensar en la tomografía computarizada del tórax. Las pruebas de laboratorio deben incluir una medición de la osmolalidad sérica para descartar pseudohiponatremia, que se define como la coexistencia de hiponatremia con tonicidad plasmática normal o mayor. Muchos laboratorios clínicos, para medir la concentración plasmática de sodio, someten a prueba muestras diluidas, con electrodos automatizados sensibles a iones y para corregir la dilución. Suponen que el plasma tiene un contenido de 93% de agua. Este factor de corrección puede ser inexacto en sujetos con pseudohiponatremia causada por hiperlipidemia o hiperproteinemia extrema, en que los lípidos o proteínas séricas componen un porcentaje mayor del volumen plasmático. La osmolalidad medida también debe convertirse en osmolalidad efectiva, tonicidad, para lo cual se resta la concentración medida de urea, dividida entre 2.8 si se le expresa en mg/100 ml. Los sujetos con hiponatremia tienen una osmolalidad efectiva de 275 mus/kg de peso.
El aumento de BUN y de creatinina en las valoraciones químicas habituales también denotará disfunción renal como causa potencial de la hiponatremia. En tanto que la presencia de hiperpotasemia puede sugerir insuficiencia suprarrenal o hipoaldosteronismo. También hay que medir la glucemia. La concentración plasmática de sodio disminuye de 1.6 a 2.4 mm por cada 100 mg/diagonal 100 ml de incremento de glucosa y ello se debe a la salida de agua de las células, inducida por la glucosa. Dicha hiponatremia verdadera se resuelve después de corregir la hiperglucemia. También hay que medir el ácido úrico en suero. Los individuos con un mecanismo fisiológico de tipo SIAD típicamente serán hipouricémicos. Ácido úrico en suero 4 mg/diagonal 100 ml. En tanto que los que tienen agotamiento volumétrico a menudo serán hiperuricémicos. En el entorno clínico apropiado habrá que valorar las funciones tiroidea, suprarrenal e hipofisaria. Causas importantes de hiponatremia eubolémica son hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal secundaria causada por insuficiencia hipofisaria. En tanto que la insuficiencia suprarrenal primaria genera hiponatremia hipovolémica. Se necesita una prueba de estimulación con cosintropina para valorar e identificar la insuficiencia suprarrenal primaria. En la valoración inicial de la hiponatremia son decisivas las mediciones de los electrolitos y la osmolalidad en orina. La natriuria 20 a 30 mm es compatible con hiponatremia hipovolémica en ausencia clínica de un síndrome hipovolémico con avidez de sodio, como insuficiencia congestiva cardíaca, FIC 49 a 5. A diferencia de ello, los individuos con SIAD suelen excretar orina con una concentración de sodio 30 mm. Sin embargo, hay traslape notable en las cifras de la concentración urinaria de NAI en sujetos con SIAD e hiponatremia hipovolémica, en especial en ancianos. La regla de oro para el diagnóstico de hiponatremia hipovolémica es la demostración de que la concentración plasmática de NAI se corrige después de hidratación con solución salina normal. Algunos sujetos con hiponatremia que proviene del uso de tiazidas también tienen en un inicio una concentración urinaria de NAI mayor de la calculada y otros signos que sugieren SIAD. Es mejor no adelantar el diagnóstico de SIAD en tales pacientes y esperar 1 a 2 semanas después de interrumpir la tiazida. La osmolalidad urinaria 100 mus/diagonal kg sugiere polidipsia. La osmolalidad urinaria 400 mus/diagonal kg señala que el exceso de AVP interviene de manera más dominante. En tanto que las cifras intermedias son más congruentes con una fisiopatología multifactorial, por ejemplo, exceso de AVP con un componente significativo de polidipsia. En general, los sujetos con hiponatremia por un menor ingreso de solutos, potomanía por cerveza, tienen concentraciones urinarias de sodio 20 mm y osmolalidad urinaria de 100 a poco menos de 200 mm. Por último, se necesita medir la concentración de potasio en orina para calcular la proporción de electrolitos orina, plasma, que ayuda a pronosticar la respuesta a la restricción de líquidos. Véase la sección sobre tratamiento de la hiponatremia, a continuación. 20 mm y osmolalidad urinaria de 100 a poco menos de 200 mm. Por último, se necesita medir la concentración de potasio en orina para calcular la proporción de electrolitos orina, plasma, que ayuda a pronosticar la respuesta a la restricción de líquidos. Véase la sección sobre tratamiento de la hiponatremia, a continuación.